Bueno, sí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, siguiendo con los temas que estamos desarrollando, hoy vamos a ver lo que es la microbiología del aire, ¿sí? Los microorganismos que podemos encontrar en el aire. Resulta que los microorganismos como tal, ellos no, su paso por la atmósfera es transitorio, ¿sí? Ellos no permanecen mucho tiempo allí, ¿sí? Y es variable dependiendo del clima, de las temperaturas, ¿sí? El aire sirve como un transportador de la materia particulada. Por otra forma, por donde ellos se pueden transportar es a través del polvo y las goticas en suspensión, ¿sí? Que pueden contener microorganismos. Pues ahorita con el problema que tenemos de la pandemia a nivel mundial, pues yo creo que hemos escuchado harto sobre cómo los microorganismos se pueden transmitir a través de las gotas en suspensión, ¿sí? Por eso es que ahorita nos están diciendo que nosotros debemos estar a 1,5 metros, 2 metros de distancia. Quería comentarles que en estos días, ahorita que me acuerdo de esto, en estos días di una conferencia como epidemióloga sobre el COVID-19. Si nos llega a alcanzar el tiempo y ustedes están interesados en que yo les dé la información, sacamos un espacio, ¿sí? Que sea de 20, 30 minutos, que sea de clase, ¿sí? Ya al final cuando veamos los temas y hacemos una charla. Me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de que yo como epidemióloga les pudiera dar esa información para que ustedes la puedan replicar con sus familias o con personas que conozcan, ¿sí? En estos días le di una conferencia como a 95 personas y la verdad fue bien satisfactorio uno poder pues dar esa información, sí, muchas cosas que uno no conoce y que de pronto puede ayudar a salvar vidas, sí, para que ustedes como estudiantes y como personas puedan replicárselos a otras personas. Ya al final me comentan si quieren y abrimos el espaciecito y miramos, ¿listo? Bueno, en cuanto al aire, es importante indicar que no es un medio donde se pueda vivir los microorganismos. Quiere decir, ellos no pueden vivir ahí. Es un paso transitorio que tienen ellos por el aire debido a que hay procesos de contaminación, ¿sí? O porque hay una persona que está estornudando, ¿sí? Y entonces tienen ese paso transitorio por el aire. El movimiento de los microorganismos a través del aire es el principal medio de dispersión de ellos, ¿sí? ¿Cómo se movilizan los microorganismos de un sitio al otro? ¿A través de qué? A través del aire, ¿sí? La mayoría de los microorganismos que entran en la atmósfera provienen de fuentes naturales, como son que la vegetación, ¿sí? Cuando están en las hojas, ¿sí? Porque las plantas, pues, es un hábitat de microorganismos. Entonces, cuando están en las hojas, ¿sí? Están en la vegetación, a través de procesos mecánicos, pues ellos pueden, ¿sí? Dispersarse en el aire. Están en el suelo y en los cuerpos de agua, ¿sí? Y también pueden ir al aire a través de actividades antropogénicas. Acuérdense que las actividades antropogénicas son las que realizamos los humanos, ¿sí? Su supervivencia y la distribución que ellos tienen, ¿sí? En el aire está determinada por factores biológicos, meteorológicos, como es el viento, la luz solar, la temperatura, la humedad, ¿sí? Y por la química atmosférica. Entonces, dependiendo de todas estas condiciones, pues ellos pueden estar un tiempo determinado en el aire. Es decir, si por ejemplo hay procesos que son temperaturas muy altas, entonces puede inhibir al microorganismo, ¿sí? Porque el aire está caliente, ¿sí? Vientos muy fuertes. Entonces todo esto interfiere en que pueda persistir o no el microorganismo en el aire. Las bacterias son introducidas a la atmósfera por procesos mecánicos, ¿sí? Ellas no se introducen directamente en la atmósfera, son por procesos mecánicos, directamente por acción de quién, del viento y la lluvia sobre el suelo, los cuerpos de agua, las superficies de las hojas e indirectamente por la acción de formación de burbujas sobre el sistema acuático, que les permite
que se disemine, ¿sí? Y que ellos puedan ingresar a la atmósfera. Las fuentes antropogénicas como el tráfico vehicular, las plantas de tratamiento de aguas residuales, los centros de manejo de desechos sólidos, el movimiento de animales en los suelos expuestos, las prácticas agrícolas y la manipulación de composta liberan una gran cantidad de bacterias a la atmósfera, produciendo contaminación en el área circundante. Entonces, ¿qué nos quiere indicar esto? Que todas estas actividades, sí, que son de los seres humanos como tal, contaminan ¿qué? El aire. Y ese aire que está contaminado, pues viene cargado de carga microbiana, ¿sí? Se encuentra mayor número de bacterias en la atmósfera en época de sequía, debido al transporte de partículas provenientes de la superficie seca. Quiere decir que entonces el polvo lo que hace es levantarse y esos microorganismos que están en el suelo pues van a ir a la atmósfera, al aire, ¿sí? Y disminuye cuando hay lluvia debido al lavado de la atmósfera, ¿sí? En época de lluvia, entonces, lo que es la contaminación en el aire por microorganismos, pues desciende. Las plantas, al ser un hábitat natural de los microorganismos, contribuyen de manera importante a incrementar el número de estas partículas suspendidas en el aire y por la acción del viento y de la lluvia, pues permite que ellas se movilicen. Los animales y el hombre también contribuyen a una fuente importante de bacterias patógenas contenidas ¿en qué? En la saliva y se liberan en la atmósfera al hablar, al toser o al estornudar, ¿sí? La cantidad y los tipos de microorganismos que contaminan el aire dependen de las fuentes de contaminantes que hay en el medio ambiente. Algunos microorganismos han desarrollado sistemas de adaptación especializadas que favorecen a su supervivencia y dispersión, como son las esporas. Entonces tenemos que los microorganismos, ellos para poderse defender, ¿sí? De alguna forma, de diferentes condiciones climatológicas, ellos han desarrollado esporas y endosporas. Por ejemplo, aquí tenemos un bacilo donde lo podemos ver que las partecitas que están azules, ¿sí? Son las esporas de este microorganismo, es un bacilo. Nosotros tenemos en el laboratorio diferentes pruebas que podemos realizar para poder mirar en el microscopio a través de coloraciones lo que son las cápsulas, las endosporas, ¿sí? O las esporas de los microorganismos. Tenemos que los hongos son eh, son microorganismos que producen o que por sí en sus condiciones biológicas ellos producen muchas esporas, ¿sí? Y eso les permite que ellos puedan soportar altas temperaturas, ¿sí? Eso es un método de defensa que tiene el microorganismo que lo ha ido desarrollando y evolucionando para poder subsistir. Los microorganismos transportados por el aire están determinados por las siguientes variables: por las condiciones atmosféricas, por la humedad, por la luz solar, por la temperatura, por el tamaño de las partículas que transportan al microorganismo y por las características que tengan el microorganismo, que él sea capaz de poder aguantar diferentes cambios, ¿sí? Que pueda tener resistencia a altas temperaturas, a bajas temperaturas, dependiendo de cómo esté las condiciones en la atmósfera. En la frecuencia de los microorganismos en el aire, esto puede depender en el espacio cerrado, ¿sí? Cuando están en espacios cerrados, pues allí va a haber más concentración de microorganismos, ¿sí? Porque tenemos espacios confinados donde si hay personas, pues entonces hay contacto con varias personas y entonces ellos están a través de, por ejemplo, que estén hablando, tosiendo, están emitiendo goticas al aire y está contaminando ese aire como tal. Si es artificial, depende de qué, del riesgo de aspersión, de grandes operaciones como las trilladoras, los filtros de goteo y los grandes mataderos, donde estas áreas son contaminadas, ¿sí?
por microorganismos y al evaporar, ¿sí?, van a viajar estos microorganismos que son a la atmósfera. Y si es natural, pues ya lo estábamos diciendo, por el viento, ¿sí?, por el viento que se transporta en el suelo o en el agua, o por los movimientos mecánicos de las hojas donde puede viajar, o por el polvo. Tenemos que en la microbiología del aire tenemos los bioaerosoles, que estos se definen como partículas biológicas que son difundidas en el aire o en forma gaseosas de origen natural o artificial. Son partículas pequeñas de origen biológico, ¿sí?, o sustancias biológicamente activas. Aquí estas sustancias biológicamente activas son las que a través de manipulación genética pues se han creado armas biológicas donde se pueden utilizar, ¿sí?, se pueden utilizar sea para control de plagas o para diferentes fines como tal, las cuales pueden generar en organismos vivos reacciones como infecciones, alergias o reacciones tóxicas. Los bioaerosoles pueden ser células únicas, puede ser. En los bioaerosoles podemos encontrar una sola célula, que es decir, un solo microorganismo, o podemos tener agregados de ellos. Podemos tener fragmentos celulares bacterianos, esporas de bacilos, actinomicetos, hongos, partes de actinomicetos, hifas fúngicas, endotoxinas y exotoxinas que son producidas por los microorganismos. Los microorganismos patógenos transmitidos por el aire en el interior de los edificios es mayor que en el exterior, ¿sí? Por eso cuando hay, por ejemplo, infecciones, ¿sí?, que son enfermedades infecciosas, casi siempre las personas no deben estar en confinamiento, no deben estar en un sitio confinado, debido a que hay mayor presencia de microorganismos en estos sitios y puede haber un mayor contacto con ellos, ¿sí? Y puedes causar la enfermedad a las personas que estén en ese ambiente. Para poder hacer, ¿sí?, bioremediación de los contaminantes del aire, ¿sí?, este se utiliza para poder descontaminar los aires, ¿sí?, y es utilizado para problemas como la formación del smog y el adelgazamiento de la capa de ozono. Entonces hay determinados microorganismos que podemos utilizar como bioremediadores, ¿sí?, de los aires contaminados. También se puede realizar procesos como es la purificación química, la condensación, la filtración, la absorción y la incineración para controlar todos estos aires contaminados, ¿sí? Todos estos sitios donde hay mayor contaminación. Señora. ¿Puede devolverme eso? ¿Qué es formación de ese microorganismos qué? No, el que sigue. La página 16. Acá. Ese, formación Formación de smog. ¿Y eso qué es? Eso es, usted ha visto esto que es como lo gris, la formación de smog. Como si fuera humo. Sí, la formación de smog. Sí, entonces hay microorganismos que utilizan para que, ¿qué?, para que estos contaminantes en el aire se puedan degradar, ¿sí? Y hay otros microorganismos que podemos utilizar para adelgazamiento de la capa de ozono. Se pueden, Gracias. el smog. Hay determinados microorganismos, por ejemplo, que se pueden utilizar, ¿sí? Como, ¿qué pasa? Que cuando la microhábitat de los microorganismos, ellos están en equilibrio, ¿sí? Si nosotros entramos a alterar estas microhábitats, hay unos que pueden controlar a otros. Entonces, con estudios, ellos han identificado que hay determinados microorganismos que pueden hacer bioremediación y que mejorar las condiciones, ¿sí?, de esa alteración que hubo en ese ecosistema o en esa hábitat como tal. Por ejemplo, hay sitios muy contaminados donde, por ejemplo, las aguas residuales, ¿sí?, las aguas residuales
en estos sitios, pues la atmósfera en esos sitios va a estar contaminada, ¿sí? Por el proceso que tienen allí las aguas residuales, donde puede haber, por movimiento mecánico, ¿sí? Puede haber evaporación y puede haber contaminación en estas áreas. Sí, a nivel toxicológico también uno puede encontrar, ¿sí?, que hay microorganismos que en determinadas áreas que estén contaminadas, ¿sí?, se pueden utilizar microorganismos que utilicen, por ejemplo, que utilicen como fuente de energía el mercurio, el plomo, ¿sí? Entonces utilizan microorganismos con estudios que se han hecho ya, por ejemplo, lo que es para el petróleo, que también hay microorganismos que pueden degradar el petróleo, ¿sí? Entonces, utilizan microorganismos para mejorar ese ambiente que está contaminado. Entonces, la bioremediación utiliza mucho lo que son los microorganismos para como volver a recuperar el ambiente que se contaminó por diferentes labores o diferentes cosas o condiciones que nosotros le hemos puesto al ecosistema como tal y hemos contaminado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Nos devolvemos en alguna presentación. Mañana vamos a ver la microbiología del suelo, ¿sí? Es un tema bien interesante. Y voy a ver si podemos ver lo que es lo de los antibiogramas, ¿sí? Preguntas, inquietudes, muchachos.